Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en los diferentes tiempos donde quizá me vas a ver. Gracias por permitirme entrar hasta el hogar de tu casa, tal vez manejando en tu carro, caminando. Donde quiera que me estés viendo, gracias por permitirme entrar a tu casa. Te doy las gracias. Mi nombre es la profeta Gadar, desde Suecia, una dominicana que vivió en Suecia. Y quiero hablar de cultura de liberación, la primera parte, y quiero hablar con este tema de cultura de liberación y tomando una porción de la escritura que está en Juan 8:32, donde dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La liberación es un tema muy amplio porque podemos hablarlo de muchos campos, y es por eso que el avance va conforme a la verdad de la palabra que se va revelando a su vida. Y cuando Dios libera algún área de tu vida, significa que aquello que se mantenía prisionero desde adentro ya no estará operando. Aclaro, liberar a una persona de un espíritu o de una posesión, no me gusta decirlo ninguna posesión, me gusta más decir controlando alguna área de tu vida. Control, la oscuridad oscuridad tiene acceso y controla algún lugar, alguna parte de tu vida, de tu alma. En ese concepto quisiera tenerlo, que entiendas que yo no hablo de posesión y no me gusta hablar de posesión, sino de opresión de espíritus de la oscuridad. Liberar a una persona de un dominio de control de algún lugar de tu alma o de tu vida, considero que los espíritus pueden alojarse en diferentes partes del cuerpo, como en la cabeza, en el estómago, en las zonas genitales, los pies, la columna, en diferentes lugares. Pero literalmente es fácil sacarlos fuera si dependemos del Espíritu Santo. Aunque muchos se basan en métodos para la liberación, y yo respeto a cada quien que tenga su forma de realizarla, esta enseñanza no vengo con el plan de contender con todo el que lo haga de manera diferente. Yo estoy planteando de manera básica cómo se hace, qué necesitamos para una liberación. Aclaramos que la liberación en el campo físico, en caso de existir, es el primer paso a la liberación. Muchas personas se sienten victoriosas cuando logran efectuar con éxito una liberación, pero pregunto, ¿y qué con los efectos secundarios, el vacío existencial que la persona siente después de una liberación? Y el asunto es que tienen que ser llenadas esas áreas mentales y emocionales de alimento espiritual y bases sólidas de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo casi siempre acostumbro que cuando realizo una liberación, la última oración pido al Espíritu de Dios que llene esas áreas vacías, esas áreas en las que habitaba esas fuerzas oscuras o esas luces oscuras, que venga el Espíritu de Dios y llene todos esos vacíos que la persona pueda tener existencialmente, mentalmente o de manera espiritualmente. Solamente el Señor puede llenar esas áreas. Por ejemplo, si se realiza una liberación y salieron de la cabeza espíritus que controlaban la vida en la cabeza,
eh, tiene que saber que los espíritus que actúan o que encarcelan parte de la cabeza son espíritus de tormento. Y junto con estos espíritus también se introducen bases legales en la mente para su permanencia, que se refieren a ideas, a pensamientos, en emociones, en sensaciones y acciones de pecado. Es por eso que incluso debemos ayudar a la persona a recondicionar adecuadamente zonas neurales de conciencia, cognitivas, pensamientos, etc. Es importante saber también que cuando actúan espíritus de lujuria y estamos liberando, una persona se puede ese espíritu manifestar y inducir a querer seducir a las personas que están queriendo hacer la liberación. Y es importante saber que pueden inducir a relaciones sexuales ahí en el momento, pero es para que la liberación no se manifieste, no se haga y desconcertar o desubicar a las personas que están haciendo la liberación. Así que tienen que tener pendiente eso en caso de que vayan a realizar una liberación a una persona que esté presentando un espíritu de lujuria o de tener relaciones sexuales desmedidas. Puede pedir así que quiera tener relaciones ahí en el momento, así que deben tener eso, más o menos tenerlo pendiente de que eso puede pasar en un momento de alguna liberación. Todo depende del espíritu que se quiera liberar. El punto que le enseñamos es que se necesita, en ese caso, tratar de limpiar esos pensamientos y decir que esos pensamientos no le pertenecen, que no son suyos, y desde hacerle frente en el nombre de Yeshua en voz audible y sentarnos en bases bíblicas correctas en una adecuada relación sexual en este caso. El asunto es que los espíritus entonces, cuando pueden percibir que se leen bases bíblicas en cuanto al caso, a este caso, pues entonces deciden salir de los cuerpos y salen, ¿no? Entonces es importante que dejar claro que los fundamentos bíblicos son importantes cuando se está realizando una liberación. También pedir una limpieza en los pensamientos y en las emociones a personas que usted está viendo que tienen quizás pensamientos o emociones incorrectas. Pedirles a que sea el Señor estabilizando todos esos pensamientos y todas esas emociones para poder realizar esa liberación de manera correcta. Algo que yo recomiendo siempre previo a una liberación física es que la persona que sea liberada debe anhelar su libertad. Es decir, no se debe liberar a alguien que no quiera ser libre. Es importante tener claro que uno debe ayudar a personas que quieren ser libres, que quieren anhelar la libertad para poder realizarlo. Una persona que dice no quiero ser libre, no importa cuánto tratemos de liberarla, no va a ser posible. En el caso de no tomarse en cuenta es cuando ya una persona
está hablando un espíritu a través de ella y dice, no quiero ser libre, eso no se debe tomar en cuenta. Pero antes de la liberación, la persona tiene que decirlo, sí, yo quiero ser libre, pero en el momento de una manifestación de un espíritu y hablando, no, yo no quiero ser libre, eso no se debe tomar en cuenta, sino que debe proseguirse con la liberación. Si la persona desea su liberación, se procede a ministrar. Se procede a administrar la liberación con el deseo y la autorización de esa persona que desea ser libre. Obviamente tomando precauciones en el caso de atar al espíritu demoníaco que se pueda manifestar y que pueda estar allí para que no lastime a esa persona. Es decir, primero atarlo y pedirle que no lastime a la persona, ya que puede haber casos que el espíritu oscuro no quieren salir y pueden atacar el cuerpo, pueden rascar la garganta de las personas que están allí porque no quieren salir de los cuerpos. Entonces, si ya la persona ya está libre, viene el tiempo de formación espiritual, de carácter, de dependencia de Cristo. Ayudarlo a enseñarle a lo que es un discípulo, donde nos tomamos de la imagen de Cristo en carácter, en misión y en todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Es importante enseñarle a una persona que es liberada, enseñarle principios bíblicos, enseñarle a Jesús, mostrarle a Jesús primeramente, para que permanezca firme y vaya conociendo más la persona de Jesús. Acercándonos un poquito más al tema de la liberación, sabemos que habrá ocasiones donde las mismas tentaciones, aunque duplicadas en efecto, vendrán a nuestra vida. El hecho es que el enemigo influenciará por medio de pensamientos, de sueños, de visiones, de ideas. Y eso no significa que estemos atados o que sucede de que es que el adversario pone la tentación como un agente externo que pretende volvernos a conectar con la iniquidad que había en el corazón. Pero eso es decisión personal, admitir o rechazar, o lo que igual se enseña a todos los hermanos, ya libre, es que que el contraataque vendrá y que deben enfrentarlo y no obviarlo, y no se debe ignorar sus malas intenciones. Recuerde que el enemigo enviará tentación una y otra vez de forma permanente para ponernos en cautiverio una y otra vez. Pero la decisión es nuestra de no caer en esa tentación. La liberación corporal se recibe en minutos, pero aprender a vivir en libertad muchas veces toma hasta años. También es necesario entender que una persona que fue libre debe trabajar ahora en nuevos hábitos y costumbres sanas que viene trayendo consecuencias de una vida pasada. Si ya has recibido liberación y la tentación está tocando tu puerta, es una buena oportunidad para volverte dependiente de Jesús y su gracia, y tienes que caminar sus diseños para que tú avances, tales como escudriñar la palabra diariamente, orar permanentemente, ayuno, vigilia, adoración profética constante. Y si caes en pecado, corre a la gracia y al perdón de Yeshua, porque ya eres libre por su sangre. Debes creerlo y declararlo con fe y autoridad y y encontrarás así los resultados. No es lo mismo tropezar transitando el camino de libertad que vivir cautivo en una jaula. El enemigo usará toda clase de estrategia para hacernos creer que todavía estamos cautivos. Así que discierne sus maquinaciones y malas intenciones. Y puede hablarlo eso con una persona que tenga de confianza, que tú creas que tenga la madurez de poder entenderte y que incluso te inspire, te
te ayude a ese avance, incluso contra esos ataques que estás recibiendo. La libertad es una cultura a la que debemos aprender a operar siempre. Yo creo que no todos estamos llamados a ejercer un ministerio de liberación y guerra espiritual a nivel estratégico, sino que cada quien tiene una asignación en esa área. Pero estoy seguro que todos estamos llamados a guerrear por nosotros mismos, por nuestras familias, por una nación, por donde el lugar donde te congregas, te juntas con otros. Es decir, por eso podemos orar y guerrear, pero no todos tenemos la unción, el imparte para liberar a otras personas. Es necesario aprender a guerrear para ganar, cueste lo que cueste, y para que las primeras causas de esa guerra que se puede presentar en ese momento para poderla ganar. Porque el enemigo siempre el adversario siempre va a andar por ahí rodando. Así que tenemos que tener las primeras causas. Es necesario aprender a guerrear para ganar, cueste lo que cueste. Y para que las primeras cosas que en la guerra espiritual se aprende es entender que el campo de ataque del enemigo está en nuestra mente y que hay que saber cuidar los pensamientos. Los pensamientos que ingresan a la mente, a la vez que hay que renovarlos por medio del Espíritu Santo. Segundo, hay que tomar las armas espirituales, ya sean disuasivas o de ataque, pero hay que saber usarlas. En fin, poco a poco nos vamos a ir adentrando a este maravilloso mundo de la liberación y la guerra espiritual. En esta impartición me gustaría finalizar diciendo que por años nos enseñaron que para aprender a hacer liberación se necesita cursos externos de entrenamiento. Y si eso estoy de acuerdo, que hay que aprender cosas básicas. Pero Jesús enseñó algo muy diferente, y es que una de las primeras cosas que otorgó a sus discípulos fue autoridad. Y con solo creer en Él ya tenemos la autoridad para echar fuera todo espíritu de oscuridad, según Marcos 16:17. Miramos también en Mateos 10 cómo Jesús eligió a sus 12 discípulos, y en Mateos 10:8 enseguida les da autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios, es decir, espíritu de oscuridad, resucitar enfermos, etc. Es decir, volvamos a ese diseño. Tú tienes toda autoridad dada del cielo para enfrentar al mismo infierno. Dios te bendiga.